Queremos dar un cordial saludo a todos nuestros amigos. Gracias por la paciencia. Lastimosamente, pues la tecnología siempre jugándonos una mala pasada, pero aquí estamos. Nuevamente retomando este año 2021 y deseando que ustedes se encuentren bien. Bueno, vamos a empezar a conectarnos ahí en el Facebook. Vamos a buscar aquí las redes sociales para que puedan ustedes interactuar con nosotros. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna inquietud, por favor no deje de hacerla. Y también si tiene algún comentario, ¿ok? O sea que en este momento necesitamos que ustedes allí estén conectados en directo. Si no le has avisado a un amigo, hoy vamos a hablar de un seminario muy importante que puede de alguna manera ayudar en tu hogar, en tu familia. Tiene que ver con la autoestima, los pensamientos, la creatividad, la memoria. Y lo vamos a hacer basado en la historia de un personaje que es la Virgen María, que muy pocas veces hemos estudiado. Así que vamos a abrir aquí las redes para estar conectados con ustedes y saber que están ustedes allí también acompañándonos a cada uno de ustedes acompañándonos en esta tarde. Bueno, estamos muy emocionados, comienza este año 2021 con muchas cosas, mucho positivismo y vamos a ir de lleno, saludamos a aquellos amigos que ya se están conectando. Quiero colocar en la pantalla el tema que vamos a compartir con ustedes esta noche. Vamos a hacer el seminario sobre el análisis de la personalidad de la Virgen María basada en una de las escuelas de la terapia sistémica como es la terapia narrativa. Ahora vamos a entender un poco qué significa este tema de la terapia narrativa. Así que como ustedes están ansiosos de escuchar el tema, vamos a entrar sin más preámbulos. Mira, María fue la mujer con la autoestima más alta o sólida de la historia. Muy pocas veces eso se ha tenido en cuenta, pero es la mujer con la autoestima más sólida de la historia. Y hoy vamos a tener en este tiempo un estudio teológico, psicológico, psicopedagógico, sociológico, escúchame, de por qué Dios escogió a María y no a otra mujer. Vamos a ver por qué estudiar esto, por qué es importante. Cuando tú vas a estudiar algo, cuando tú vas a gastar tiempo mirando, tú que estás allí conectado en este momento, dirás, pero ¿por qué tengo que estar yo conectado? Quiero decirte que aquí está enmarcado la importancia de este estudio. Hay una autora americana que se llamó, ella ya falleció, ya se llamó Elena G. de White, y ella en 1885 escribió de la siguiente manera: 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. ¡Wow! Mira, 9 de cada 10 enfermedades se originan en la mente. Hoy muchas personas están enfermas y bueno, estamos hoy hablando de una pandemia, del coronavirus, del cepa, pero antes y seguiremos teniendo muchas enfermedades que se originan en la mente. Mira esta cita tan poderosa. Por doquiera prevalece la enfermedad mental. Los 9 décimos de las enfermedades que sufren los hombres tienen su fundamento en esto. Puede ser que alguna aguda dificultad del hogar, escúchame, esté royendo como un cáncer el alma y debilitando las fuerzas vitales. Tú, mi querido amigo que me estás escuchando, ¿qué problema del hogar? ¿Un hijo adolescente? ¿Estás teniendo problemas con tu hijo adolescente? ¿Empiezan esa etapa de grandes cambios con tu pareja? ¿Qué dificultades estás teniendo que de pronto no se está llevando a cabo un buen sistema ahí en tu hogar? Termina diciendo esta cita: a veces el remordimiento por el pecado mina la constitución y desequilibra la mente. Así que este es el marco de por qué es importante el estudio. Ahora, hoy en día, según el doctor Augusto Curi, un psiquiatra investigador, un hombre que ha escrito muchos libros, informa que los seres humanos estamos viviendo la era de los mendigos emocionales, que son trastornos psíquicos y sociales. Mendigos emocionales. Y usted podría preguntarse, ¿y quiénes son aquellos mendigos emocionales? Bueno, ¿o por qué son mendigos emocionales? Violencia contra las mujeres y niños. Te pregunto, tú que me estás escuchando, ¿existe eso hoy en día? ¿Existe acoso moral? ¿Agresiones sexuales? ¿Existe corrupción en la política? ¿Hay bullying en las escuelas? ¿Exclusión de inmigrantes? ¿Suicidios, homicidios, terrorismo, aborto, depresión, ansiedad? Agotamiento cerebral, el famoso síndrome de pensamiento acelerado que habla el doctor Augusto Curi. ¿Sabes? Hay obesidad emocional y yo no sé allá a un bypass para eso. Ahí toca trabajar fuertemente porque los trastornos psíquicos y sociales que están marcando hoy, valga la redundancia, nuestra sociedad, es muy fuerte. Y uno de los puntos más importantes que quiero que destaquemos en esta tarde es
baja autoestima. ¿Qué está pasando con la raza humana? Se pregunta este investigador psiquiatra. Y a él le preocupan dos ecuaciones emocionales que están aconteciendo contra aquellos que son la creación de Dios. Número uno, es la primera ecuación que él quiere de alguna manera resolver. ¿Por qué estamos ante la generación más triste de todos los tiempos si hoy, en el siglo XXI, tenemos la más poderosa industria para financiar el placer de la historia? ¿No te parece interesante esta ecuación? Y sabes, las preguntas nos ayudan a nosotros a poder sentar las bases de muchas cosas que necesitamos realmente reconocer. La segunda ecuación dice, ¿por qué toda la humanidad está enfermando emocionalmente si la medicina, la psiquiatría y la psicología han dado saltos sorprendentes? Tú te estarás preguntando, bueno, ¿y todo esto que está hablando Juan Felipe, qué tiene que ver con el análisis de las características de la Virgen María? Bueno, para que tú puedas entender lo que ella vivió y por qué Dios la escogió a ella y quién fue ella desde su perspectiva mental, vamos a estudiarlo desde la perspectiva psicológica, sociológica y teológica, tú debes entender lo que está sucediendo hoy en día. Porque el propósito cuando en el registro bíblico encontramos la historia de la Virgen María es no para irnos a un extremo, como muchas denominaciones lo han hecho religiones, de llegar a una adoración, o al otro extremo de decir, no, no sirve para nada, yo no la adoro. Ojo, hemos dejado de ver algo tan importante como es la personalidad de María. Pero hoy necesitamos, queridos amigos, entender esto. Y si tú tienes alguna pregunta o quieres compartir ahí en el chat, tú puedes escribir porque hoy estamos abiertos. Esto es un compartir. Y hoy queremos darles a ustedes una clase, un seminario que yo sé les va a ayudar mucho en el año 2021. ¿Qué es la autoestima? ¿Qué es la autoestima? Hablamos mucho de la autoestima. Bueno, de alguna manera resumida, aquí lo podemos decir, es lo que piensas y sientes sobre ti mismo. Es lo que tú piensas y sientes sobre ti mismo. Es el valor que nosotros le damos a nuestra vida, formado por esas experiencias que hemos vivido. Escúchame, toma nota de esto, por favor. Por los resultados, los hechos, las acciones, las decisiones. Ojo con las decisiones y los aciertos en ella. Por la respuesta de los demás ante lo que dijimos, hicimos y transmitimos. Por los pensamientos que albergamos, los sentimientos, las emociones que sentimos y las sensaciones que percibimos. Si usted quiere resumir fácilmente qué es la autoestima, piense en una pizza. Piense en estos momentos en una pizza deliciosa, de pronto una hawaiana, una de pepperoni, la que a usted le guste. Y tome esa pizza y divídala en dos partes. Entonces la autoestima es sentir que puedes y saber que vales. Esas dos porciones de la pizza enmarcan lo que significa la autoestima. Escúchame, la autoestima es algo distinto a la personalidad y al carácter. ¿Por qué? Porque la autoestima y el carácter se pueden trabajar y formar para que sean mejores. La personalidad es bien complejo cambiarla, pero escúchame, una muy buena noticia. Si nosotros logramos subir la autoestima y permitir tener un carácter sólido, ten seguro que tu personalidad será positiva y de mucha influencia. Toma nota a este pensamiento. La autoestima es una palabra muy sencilla, pero que tiene consecuencias brutales. Es imposible tener salud emocional sin una autoestima segura. Tú, mi querido amigo que me estás escuchando y me estás viendo ahí, ¿cómo está tu autoestima? ¿Alta? ¿Media? ¿Baja? En esta cita está diciendo que si una persona tiene una autoestima baja, no va a tener salud emocional. Por más que haga, por más que viva su vida, por más que trabaje, por más que quiera disimularlo con diferentes muletas para tapar lo que hay detrás, tenlo por seguro que tu salud emocional no va a ser muy buena. Hay una investigación que se hizo, un estudio que se hizo en la Universidad Complutense de Madrid, una de las universidades más importantes para estudiar psicología a nivel de doctorado. Y dice que allí hicieron una investigación donde un padre le pregunta a su hijo adolescente, y escúchame papá, si tú tienes un hijo adolescente terminando esta charla, corre y haz esta pregunta, por favor. Busca a tu hijo adolescente y escúchame, hijo adolescente comienza de los 12 años y muchos llegan casi hasta los 39 años en el caso de los hombres. Busca a tu hijo adolescente y pregúntale, hijo, dame 5 cosas buenas que tú tienes en tu forma de ser. Haz ese ejercicio. ¿Sabe que este ejercicio, este estudio lo hicieron en la Universidad Complutense y le preguntaron varios padres a sus hijos que les dijeran nomás 5 cosas buenas que tenían en su forma de ser? ¿Y sabes qué pasó? Solo 1 de 38 adolescentes citaron esos 5 puntos fuertes. ¿Y sabes qué es lo más triste?
que a veces los padres ni siquiera conocen cuáles son los puntos fuertes de sus hijos, cómo trabajar. Ahora usted se pregunta, ¿y cómo me doy yo cuenta, Juan Felipe, si mi autoestima es baja o es alta? Bueno, por tiempo y por espacio y por respeto a ti, yo no voy a poner casi las 70 características que demuestran cuando una persona tiene baja autoestima. Estas son las más importantes y míralas y analízalas, porque te lo repito, si hay baja autoestima dentro de tus hijos, aún dentro de ti mismo, tu salud emocional no va a ser la más óptima y vas a estar dentro de aquellos que tienen mendicidad emocional, con trastornos emocionales. ¿Quién es una persona que tiene baja autoestima? Bueno, es una persona intolerante a las frustraciones, tiene bajos niveles de placer, no se atreve, exige mucho, tiene enorme dificultad para reinventarse, y más en este momento en que los cambios han sido estudio nuevamente desde la casa, trabajo desde la casa, les cuesta reinventarse. Mira, una persona con baja autoestima mendiga el pan de la alegría, aunque sea caudalado. Por eso hay gente que es millonaria o hay gente que tiene buena posición económica, pero viven aburridos, amargados, porque el dinero no llena una autoestima verdadera. Mendiga constantemente atención, aceptación y amor. Aquellas personas que están detrás de alguien mendigando amor, evalúese porque puede ser posible que tienes una baja autoestima. Mendiga necesita mucho para sentir poco. Eso es una de las características más importantes. Necesita mucho para sentir poco. Es ansioso, agresivo, se enoja mucho, es irritable, se siente infeliz, se deprime, miente para ocultar sus deficiencias, se siente controlado por todos y por todo. ¡Ja! Critica a todo el mundo. Si tú tienes a alguien que está cerca, que critica a todo el mundo, míralo y dile, wow, qué baja autoestima tienes. Abarca mucho, aprieta poco. Se siente engañado a menudo. Ahí están las características. Esta señora Elena G. de White, nuevamente en 1876, habla sobre la importancia de que nuestra mente está sana para que nuestro cuerpo esté sano. Y mira lo que dice ella de la siguiente manera. La relación que existe entre la mente y el cuerpo es muy íntima. Cuando uno está afectado, el otro simpatiza. ¿Tú te has dado cuenta por qué hay gente que mantiene agripada todo el tiempo? Achis, 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 con alergia, sonándose todo el tiempo. ¿No será que tiene algo en su mente que no le deja ser feliz? Por algo dice también el salmista, ¿no? Que cuando callamos, nuestros huesos envejecen. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz por una conciencia de bien hacer y un sentido de satisfacción en hacer felices a otros, mira esto tan importante, cuando tú te enfocas en hacer felices a otros, empezando los que están a tu alrededor, se crea una alegría que reacciona sobre todo el sistema, produciendo una mejor circulación de la sangre y una tonificación de todo el cuerpo. La bendición de Dios es un poder sanador y los que benefician a otros con generosidad sentirán esa maravillosa bendición tanto en el corazón como en la vida. Querido amigo, puede ser posible que tú estés pasando alguna salud física, algún daño de tu salud física en estos momentos. Yo te invitaría, yo no soy médico, yo soy terapeuta sistémico familiar, pero yo te invitaría a que evalúes qué hay en tu mente que te puede estar afectando. Rencores, odios, aquellas cosas que tú no manejas emociones. Es viable que tú te molestes, tampoco decimos que tienes que ser un santo. Es viable que tú te molestes, es viable que a ti no te gusten las cosas, es viable de que hay momentos en los que tú tienes que decir las cosas directamente. El problema es que tú te quedes allí, que no sepas manejar la emoción y que la emoción te controle a ti. Mi querido amigo, qué importante es nosotros prestar atención y darnos cuenta que necesitamos realmente cuidar nuestra mente porque puede estar afectando nuestro cuerpo. Vamos a avanzar entonces aquí con nuestras imágenes. Aquí llegamos a un punto muy importante. Si tú entiendes esta parte de la psicología, de cómo funciona el cerebro, créeme, querido amigo, que tú vas a entender el mensaje que nos deja la vida y la personalidad de la Virgen María. La memoria. La memoria juega un papel fundamental en la vida del ser humano. La memoria es como ese disco duro que tienen las computadoras, es ese que hay que cuidar, porque donde le entre virus, téngalo por seguro que toda la computadora se daña. Y entonces la pregunta que haríamos esta noche es, ¿será que nuestra memoria es rehén de una base de datos? Sí. Los pensamientos que tú tienes constantemente
se construyen a partir de un cuerpo de información que se ha archivado allí en tu memoria. Las ideas, la creatividad y la imaginación surgen de la unión, escúchame, entre un estímulo y la lectura de la memoria que opera en milésimas de segundo. Por eso es que a veces reaccionamos y no nos damos cuenta por qué reaccionamos, porque lo que está ahí sentado en la memoria, que se ha ido almacenando desde que estabas ahí en el vientre de tu madre, es lo que depara muchas de tus decisiones. Mira, nuestras elecciones están determinadas por esa base de datos que tú y yo ya tenemos. Por lo tanto, nuestra libertad no es tan plena. Por eso es que muchas veces yo he escuchado personas que han venido al consultorio, a terapia, y dicen, mire, yo tengo como mi estilo de vida ser una persona creyente. Hay algunos que utilizan del yoga, utilizan de la meditación, que es muy bueno. Hay otros cristianos que buscan la meditación en la palabra de Dios, en la oración, que es muy bueno. Cada uno tiene un estilo. Pero todas estas personas vienen con la misma pregunta. ¿Por qué pareciera que después de años de llevar este proceso, yo sigo actuando como actúo? ¿Por qué cuando yo he entrado a este nuevo estilo de vida para, por ejemplo, los cristianos, que el Espíritu Santo está haciendo una obra que está transformando, por qué pareciera que han pasado 20, 30 años y no avanzan en sus decisiones, en su fortaleza, en su autoestima? Bueno, quiero decirles que esa base de datos que hay en tu cerebro, en mi cerebro, son millones de ladrillos en la memoria. Y estos provienen, queridos amigos, de una carga genética que traes tú de tus padres, de la relación que tú tuviste desde pequeño con tus padres, hermanos y amigos. Todo eso va construyendo la memoria que después te ayuda a tener pensamientos positivos o negativos, o que después te ayuda a tomar elecciones. Las experiencias que tú has tenido en la escuela y la información de los libros. Mira, aquí siempre hablamos de Paul, pero Paul, para los que tanto sufren que quién es Paul, Paul es la historia de un libro que estamos escribiendo en estos momentos, es la historia de un personaje que le cuenta a su hija todas las vivencias que tuvo que enfrentar. Y Paul es un seudónimo, es un personaje que desde Líder Brand nos hemos inventado para ese libro que muy pronto estará para disposición de ustedes y van a aprender muchas técnicas a través de una novela y una historia muy apasionante. Y una de las cosas que podemos aprender de Paul, ya que lo traemos aquí a colación, es que Paul cuando era pequeño, bueno, cuando era más niño, era de baja estatura, además tenía una nariz grande y su cara estaba toda llena de acné. Los compañeritos del colegio se burlaban de él, le decían chichón de piso, medio metro. Y él, que no tenía una autoestima alta, permitía que todos aquellos agravios le dañaran y saliera del colegio en vez de sentirse fortalecido, con conocimiento para enfrentar el mundo, salía del colegio gracias a esos amiguitos que entre comillas no eran tan amigos, le trataban y le maltrataban. Querido amigo, muchas de las decisiones que ustedes y yo tomamos, muchas de nuestras relaciones que tenemos con las personas que nos rodean, con nuestros seres queridos, están basados en cosas que pasaron en nuestra infancia, lo que nos dijeron nuestros hermanos, cómo nos trataron nuestros padres, cómo nos trataron nuestros amigos. Allí en tu cerebro se ha ido formando cada uno de esos ladrillos que hoy componen la memoria. Continuamos. Por aquí está Yuri Andrea conectada. Buenas noches. Caleb Cachay. Qué bueno tener a Caleb Cachay. Entonces, aquí podríamos resumir el resultado de nuestra memoria, que es útero materno, más el ambiente social, el medio educacional y las relaciones de nuestro yo con la propia mente. ¿Qué experiencias se forman allí en la primera infancia? En la primera infancia, que es prácticamente desde que tú naces o que estás desde el vientre hasta los 7 años, que es el tiempo en que el carácter del ser humano se forma, hay muchas cosas que pueden ayudar en esa primera infancia a que tú tengas una autoestima alta o a que tengas una autoestima baja, a que tus pensamientos sean positivos o a que tú pienses siempre hacia el mal, a que tú veas siempre algo positivo en las cosas negativas o a que realmente te sientes y digas, aquí no hay solución. Los rechazos, las pérdidas, las contrariedades y los miedos que se formaron en esa primera infancia, hoy en día están pasando cuenta de cobro. Paul, cuando estaba en el vientre de su mamá, cuando Paul estaba en el vientre de su mamá, y su mamá estaba como de 8 meses y medio ya para tenerlo, dice que la mamá se le metió a la casa una rata,
grande, una rata grande. Y la mamá pues embarazada se asustó con este animal y en el impacto hizo un estímulo en el útero de su hijo, ahí en donde estaba su hijo, en la bolsita donde estaba su hijo. Y saben, queridos amigos, cuando Paul creció, bueno, no fue que creció mucho, pero cuando Paul comenzó a desarrollarse, él podía enfrentarse a serpientes, a tigres, a leones, pero a un ratón le corría. Sencillamente porque en su mente, allí donde se almacenan todos aquellos ladrillos de información, quedó que el ratón, gracias porque la mamá tuvo una impresión cuando estaba ahí en el vientre, el ratón era algo peligroso que daba miedo. Gracias a Dios, Paul tuvo que enfrentar la dificultad y pudo salir de ese problema porque los problemas se enfrentan y se salen de ellos. Ojo con esto, amigos, así como decimos popularmente, ojo al ojo, que el ojo es vista y la legaña empaña. Ojo, por favor. Si tú tienes hijos, vigila muy bien los rechazos que puedes darle, las pérdidas, cómo las va a valorar él, las contrariedades y los miedos. Y aquí les voy a dar un consejo. ¿Cómo le enseñamos nosotros a nuestros hijos cómo enfrentar una pérdida cuando su padre, su madre, un ser querido muere? ¿Cómo tú le explicas a un niño que la persona ha muerto y que no la va a volver a ver? Una técnica muy importante que recomendamos desde el líder Bram es la importancia que los niños desde muy pequeños tengan mascotas. Si de pronto no les gustan los perritos, los gatitos en la casa, cómprale un pajarito, un lorito, un hámster. Esos animalitos tienen tiempo también de caducidad, se mueren porque hacen parte del pecado. Pero tú le vas a enseñar con ese animalito cómo enfrentar las pérdidas para que el día que él tenga que enfrentar una pérdida mucho más grande, pueda saber cómo enfrentarla. Repito, todas las experiencias, cómo se manejen en rechazos, pérdidas, contrariedades y miedos, va a depender el futuro de cada uno de nosotros. Vamos entonces a un consejo del apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, si busca ahí a los que tengan Biblia, vamos a buscar la Biblia, porque siempre buscamos en la Biblia esa herramienta de ayuda, de apoyo, de consejo, de direccionamiento. Dice el apóstol Pablo que Dios tiene un plan con la raza humana. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, que con el ser que lo constituye, el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Interesante ese texto y vamos a analizarlo ahora teológicamente. Espíritu, alma y cuerpo. Dios quiere santificar no solamente una parte del ser humano, sino quiere santificar esa dimensión con la cual Dios creó a la raza humana, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, para que tú entiendas, necesitamos ir a los idiomas, al lenguaje, al griego en el que fue escrito este libro de Tesalonicenses. Espíritu viene de una palabra griega que es neuma. ¿Y qué significa neuma? Aliento de vida, espíritu, espiritual, viento. Escúchame. ¿Se podría entender entonces espíritu como ese elemento superior de inteligencia y pensamiento con que el hombre está dotado y con el cual Dios puede comunicarse mediante su espíritu? Ese espíritu es el que se conecta a través de la parte frontal aquí, la voluntad de Dios conectada sobre la voluntad tuya. Ahí Dios quiere santificarte. Pero dice que también hay un alma, suje, palabra en griego que significa persona, ser viviente, vida, muerte, alma, ánimo, corazón. Y se puede entender entonces este sujeto que está hablando el apóstol Pablo, que Dios quiere santificar, como los instintos, las emociones, los deseos, la mente, la memoria, lo que estamos estudiando en esta tarde. Y lo último, pues viene siendo el cuerpo, que es soma en griego, y pues es evidente que tiene que ver con la estructura corporal, carne, sangre y huesos. Pero hay algo interesante, ¿saben? El apóstol Pablo toma Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 23, basado en un texto del Antiguo Testamento que está escrito en hebreo, que es Génesis capítulo 2, versículo 7. No lo tenemos en la pantalla, pero yo voy a tener la bondad de leerlo para usted en este momento. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7, hablando de cómo Dios crea a Adán y Eva, los primeros padres. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Saben que ahí en Génesis capítulo 2, versículo 7 están las mismas palabras que utiliza Pablo? Dice ahí, la Biblia dice, polvo de la tierra es el cuerpo, ser viviente es el alma, es decir, los pensamientos, las emociones, la memoria, todo lo que Dios quiere trabajar y santificar.
y espíritu tiene que ver con el aliento de vida. Por eso, Mateo, en capítulo 4, versículo 23, señala y dice que una de las misiones de Jesús cuando vino a esta tierra fue enseñar, predicar y sanar. ¿Saben por qué? Porque para Dios siempre ha sido importante no solo la parte espiritual, sino que es importante también la parte de cuidado de tu cuerpo e importante la parte de tus emociones. Con esto te quiero decir, con todo el respeto que tú te mereces, si tú creías que solamente por ir a una iglesia, por pertenecer a una iglesia, por predicar en una iglesia, por participar en una iglesia, todo estaba resuelto. Quiero decirte, querido amigo, que es importante que asocies el cuidado de tu cuerpo como el cuidado de tu mente. Dios no va a permitir que sus hijos sean santificados solamente en la parte espiritual, cuando sus emociones, cuando su entorno familiar es un desorden total. No lo va a permitir. Entonces, aquí vamos a entrar al tema de la Virgen María. La psicología y la terapia narrativa son una herramienta. ¿Qué es la terapia narrativa? Es una terapia que tiene como técnica que las personas cuenten su historia. Y cuando cuentan su historia se van dando cuenta de las deficiencias que tienen. El objetivo en la terapia es que reescriba nuevamente la historia de la persona que quiere llegar a ser. Y saben que la psicología y la teología tienen mucho que ver. Hay gente que dice, no, 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 allá la parte psicológica y acá la parte espiritual. Esta misma autora que hemos tomado como base, porque es una autora maravillosa y se la recomendamos, Elena G. White, de hecho, tiene dos libros es un libro que está dividido en dos tomos, que se llama Mente, Carácter y Personalidad, Mente, Carácter y Personalidad, y muchas de las citas las hemos tomado de acá, avaladas por lo que la ciencia dice hoy. Dice, el que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. ¿Ah? Existe una perfecta entonces armonía entre la Biblia y la ciencia verdadera. La psicología, escúchame, es la ciencia y el estudio de la mente y el comportamiento humano. Esto dicen los compiladores de este libro, reafirmando lo que la ciencia hoy nos dice. Los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. El hombre no sabe lo que vale. Por eso es que hay tanta mendicidad emocional, porque obra de acuerdo con su temperamento sin convertir. Ya sabemos que uno de esos ladrillos es baja autoestima y lo lleva a ser intolerante y a no manejar su temperamento. El que acude a Jesús, el que cree en él y le convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras. Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para poder tratar el tema de la Virgen María y utilizar la terapia narrativa necesitamos buscar a alguien que nos cuente la historia. Porque en este momento nosotros no tenemos la oportunidad de ir a buscar a María, hacerle una terapia, pero sí tenemos la historia. Y saben que lo más maravilloso es que la historia nos la cuenta un hombre de ciencia, un médico que había sido preparado con todos los conceptos de los griegos, pero que él encontró en la historia de Jesús y de todo el pueblo de Dios algo importante que aportar. El doctor Lucas, si usted lee allí en Lucas capítulo 1, versículo 3, dice que comenzó a investigar. Él era un investigador, era un hombre de ciencia. Comenzó a buscar más sobre Jesús. Entonces buscó a uno, buscó a otro y en ese camino se encontró con el apóstol Pablo. Tertuliano, en el año 230, es uno de los historiadores de la historia de la iglesia, muy importante, dice que Pablo, el apóstol Pablo, fue el que iluminó a Lucas y este pudo haber sido el que le animó y le contó muchas cosas que él escribiera en sus dos tomos, porque el investigador Lucas escribe el Evangelio de Lucas y escribe Hechos de los Apóstoles. Dice que Pablo fue tan unido ahí al investigador Lucas que Lucas en su libro dice nosotros, indicando el trabajo que mientras Pablo iba predicando, contando el evangelio, Lucas iba sanando físicamente como médico a las personas. Pero él se dio cuenta, como lo vimos antes, que la mejor forma para sanar a alguien no es tanto apelando primero a la parte física, sino a la parte emocional. Por eso dice que Pablo tuvo que haber sentido en medio de sus angustias, de sus últimos días, un profundo aprecio por este tierno y eficiente hombre de servicio, porque él en Colosenses 4:14 le llama a Lucas el médico amado. El Evangelio de Lucas, escúchame, se considera generalmente como una de las mejores obras literarias del Nuevo Testamento y en muchos aspectos
es el más próximo por su estilo a los escritores griegos. Qué interesante poder entonces leer la historia de María, hacerle una terapia narrativa a María con la historia que ha retomado el historiador Lucas. Lucas y Pablo son los escritores más prolíficos del Nuevo Testamento, dice aquí Tertuliano, que es el que hemos estado citando. Entonces este personaje nos cuenta la historia de una mujer. Él se dio cuenta que Jesús había tenido una madre, Jesús había hecho muchas cosas y él estaba con el deseo de conocer más para poder escribir su libro, que hoy conocemos como el Evangelio de Lucas. Así que yo me imagino que él fue y buscó a María, ya cuando había pasado tantas cosas, ya Jesús había muerto, y se sentó y le dijo, mira María, es importante que el mundo entienda lo que tú significaste para la raza humana. Lucas, yo creo, no se imaginaba las disputas que iban a haber a través de la historia, donde muchos hablarían bien de María ensalzándola, otros hablarían mal de María, otros la desecharían, dejando a un lado el aspecto más importante. Entonces Lucas registra la historia de la siguiente manera y la ha colocado en la pantalla porque quiero compartirla con ustedes. Isabel, dice Lucas capítulo 1, versículo 26. Isabel tenía 6 meses de embarazo. Isabel, una pariente de María. Era estéril, pero quedó embarazada. Isabel ya tenía 6 meses de embarazo cuando Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, a un pueblo de la región de Galilea. Escribe Lucas, gracias a la historia que le contó María. Llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró al lugar donde estaba María, la saludó y le dijo, Dios te ha bendecido de manera especial, el Señor está contigo. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño. Entonces el ángel le dijo, no tengas miedo María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Oh, vas a quedar embarazada y tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. Y mira, María le pregunta al ángel, ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? Yo estoy comprometida, pero no me he casado. El ángel Gabriel le contesta, el Espíritu Santo se acercará a ti, al Dios Altísimo, y te cubrirá con su episquiazo. Una de las palabras que vienen de la raíz de Shekinah, la Shekinah que estaba en el Antiguo Testamento, con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo de Dios. Tu prima Isabel, aunque ya es muy vieja, también va a tener un hijo, Juan el Bautista. La gente pensaba que ella nunca podría tener hijos, pero ya hace 6 meses que está embarazada. Eso demuestra que para Dios todo es posible. Y María, después de escuchar todo este informe del ángel, dice, yo soy la esclava del Señor, que suceda todo tal cual como me lo has dicho. Y el ángel se fue y María visitó a Isabel. Qué tremenda historia. Y saben que en esta historia podemos sacar 4 características relevantes de la personalidad de María. Porque muchas veces se considera que ella fue dócil, dulce, abnegada y dadivosa. Eso es importante. Pero hemos dejado de ver esas 4 características que vemos en este relato que escribió el investigador Lucas. Conocemos de la vida emocional y psíquica de María a través de esta parte de la terapia narrativa, que ella decidió contar su historia, porque ella vivió, y lo vamos a ver, momentos emocionales muy fuertes. Y cuando podemos leer la historia, como lo hemos hecho en este momento, queridos amigos, encontramos 4 características que Dios vio en María para tomar la decisión de que ella sería la mujer que llevaría en su vientre al Salvador del mundo. Número 1, poseía un valor extremo. Número 2, poseía una sofisticada capacidad de reflexión. Número 3, poseía una sorprendente habilidad de pensar de manera sintética. Y número 4, poseía una autoestima extraordinaria. ¿Te acuerdas? Te lo dije al inicio. Hay mendigos emocionales porque lastimosamente no tienen la autoestima
extraordinaria de María. Vamos a desarrollar cada uno de estos aspectos, pero quiero decirte algo. Muchos creen que María es tal cual como allí, como la vemos representada en la Piedad, en esa escultura de Miguel Ángel que está en la Catedral de San Pedro. Puede ser que tenga muchos atributos de piedad, de amor, pero no podemos dejar ocultar estas cuatro características. Por eso, ¿por qué podríamos decir que María tenía un valor extremo? Bueno, vamos a colocarnos en estos momentos en los zapatos de María. Tú te imaginas, María está allí, se ha comprometido con José, y aquí hay un punto importante que yo quiero explicarte. Mira, cuando en la época de María se comprometía, no es como ahora. Cuando alguien se comprometía, era prácticamente tan serio como el matrimonio. Tenía que ser un año antes. Y ahora María se había comprometido con José. Era una adolescente, una mujer que ustedes se van a dar cuenta tenía una capacidad de reflexión, con una autoestima fuerte. Aunque el historiador no lo comparte, yo me puedo imaginar que María tenía la capacidad de, donde llegaba, marcar diferencia. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero María un día entra a sus aposentos y se le aparece un extraño y le dice que va a quedar embarazada. Hoy en día, querida joven, si hay una joven por aquí escuchándome, puedes llegar a la casa a decirle a tu papá, a tu mamá, y hoy en día es muy normal, mamá, cuchos, viejos, estoy embarazada. Bueno, en lugares conservadores te van a decir, ¿quién fue el sinvergüenza de tu novio? Te dañó la vida, ¿por qué hizo eso este muchachito? ¿Cómo se le ocurre? Mire cómo nos dañó la muchacha, ahora ¿quién va a responder? Y esa muchacha puede decirle, mamá, no te preocupes, que el hijo que estoy esperando es del Espíritu Santo. Pueden reírse, pero hay una probabilidad de que te puedan creer, porque ya en la historia hubo una mujer que quedó embarazada gracias al poder del Espíritu Santo. Pero en la época de María no había eso. En la época de María era la primera vez, y María vivía en una época donde el adulterio y la fornicación la castigaban con piedra. ¿Quién creería que una joven adolescente entre 15 y 16 años iba a ser la portadora de una misión tan notable, y por eso el ángel había venido donde ella? Y María acepta, si recuerdan la historia que acabamos de leer, María acepta la concepción sin titubear, en una tierra donde, como les digo, el adulterio era condenado a muerte. Ahora piensa cómo María podía explicar su embarazo a sus padres, a su futuro esposo, a sus amigos. Ella pudo haber dicho, no, 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 esto conmigo no es, vaya, busque otra. Yo vivo mi vida muy tranquila, a mí no me venga a estresar, o sea, al ángel le pudo haber dicho, ¿qué te pasa? O sea, conmigo no hagas esto, no me vas a dañar la vida. Pero María tomó la decisión, queridos amigos, de aceptar el desafío con audacia, una audacia sin precedentes. Ponte tú en este momento en el lugar de María, por favor, y trata de sentir sus emociones. Emociones. Porque vivimos en un mundo violento, porque las personas piensan sin calidad. No te olvides de esto. Vivimos en un mundo violento porque lastimosamente las personas piensan sin calidad. Tú te puedes imaginar las noches de insomnio, el riesgo de ser condenada socialmente, las burlas, las críticas, todo el bullying, todo el matoneo. La podrían considerar hasta loca. Pero María no se corrió. Aceptó el desafío. Aceptó el desafío. Segunda característica, la personalidad de María era reflexiva. Mira, cuando tú lees ahí en el registro bíblico, Lucas comenta que un extraño invade los aposentos, era un ser extraterrenal llamado Gabriel. Imagínate que tú estás tranquila a tus 15, 16 años en tu cuarto y aparece un personaje extraño que hoy, aún hoy en el siglo XXI, con tanta modernidad, con tanta liberalidad, tú te sorprenderías, ¿o no? Pero en vez de sucumbir al miedo, a María le intriga la visita y comienza a escuchar al ángel y a analizar el motivo de la misma. Ahí te estoy colocando los versículos para que de pronto tú tomes un pantallazo, tomes una foto de lo que tienes y después vayas y busques en la historia del historiador Lucas, en el registro, valga la redundancia, del historiador Lucas. Cuando el extraño les pone el designio divino, ella reflexiona, ella no grita, papá, hay un extraño, o no sale corriendo, no dice, ponte la careta porque me pegas el COVID, ponte tu tapabocas, no me hables así, no. María hace una pregunta muy reflexiva. A ver, querido ángel, querido extraño, querido personaje que usted me está trayendo una misión muy extraña, ¿cómo va a ocurrir eso si yo no he tenido relación alguna con un hombre?
¿No te parece que una mujer de hace casi 2000 años, sin toda la preparación que hoy en día tenemos, tuviera la capacidad de reflexionar como lo hizo ella? María era reflexiva y no impulsiva. Por eso Dios escogió a María. Porque sabía que ella podía aguantar el desafío no solamente de tener la bendición espiritual de Jesús viviendo dentro de ella, sino que sabía cómo iba a enfrentar el hecho de que Jesús estuviera dentro de ella. Muchas veces nosotros, queridos amigos, huimos al tema de ser cristianos. A veces cuando dicen, usted se volvió cristiano, usted es aleluya y va con una Biblia bajo el brazo, va para la iglesia y los vecinos, aquellos que en tiempo pasado tomaban con usted, jugaban con usted, decían vulgaridades o lisuras con usted, ahora usted es capaz de enfrentarlos y decirle, mire, he tomado la decisión de tener a Cristo en mi vida. Es mucho más fácil hoy en día decir que soy cristiano, porque hasta muchos actores dicen que son cristianos. Pero en la época de María, queridos amigos, era mucho más complicado reconocer y decir que el Salvador del mundo iba a venir a esta tierra y que estaba dentro de ella. ¿Les parece que María era impulsiva o reflexiva? Sigamos, porque esto se pone muy bueno. La pregunta entonces es, porque recuerden que Lucas es médico. Y Lucas tuvo que registrar la historia que le contó María. Y un hombre de ciencia no pasa entero. ¿Qué sucedió cuando el ángel le dice que el Espíritu iba a venir sobre ella? Cuando la Shekinah cubriera a María. Cuando el Espíritu Santo viniera sobre ella, ¿qué iba a suceder? Miren, para Lucas, que era médico, formado con los griegos, uno de los mejores escritores, acabamos de ver ahora, de la época, casi al mismo nivel de los griegos, para él como médico, Jesús debía tener 23 cromosomas de un espermatozoide y 23 cromosomas de un óvulo. Pero a María se le estaba diciendo que solamente iba a estar ella y el Espíritu Santo que iba a ser su forma. Entonces, para Lucas, que era científico, se habría formado un huevo que se multiplicaría rápidamente en millones de células que formarían un embrión y a partir del segundo trimestre Jesús tendría millones de células y se formaría un feto que resultaría en un organismo con más de 10 billones de células. Escúchame, el milagro de la concepción de María, el historiador y médico Lucas lo pudo entender como que Dios podría haber tomado todos los cromosomas de María y haberlos clonado y modificado solo uno en los cromosomas X, transformándolo en Y. Aún para la ciencia y explicación, queridos amigos, de la concepción de Dios o de Jesús, una ecuación biológica que para muchas personas no puede ser lógica, pero Lucas 1:37 dice, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. El creador es tan grande, queridos amigos, que apostó tanto por la humanidad que le dio un tesoro invaluable. En psicoterapia, escúchame, la mente se ejercita con razonamientos complejos. Esa es la manera como ejercitamos la mente en psicoterapia. Y esto nos ayuda a entender más quiénes somos y quién es Dios. Si tú ejercitas la mente, que deberías ejercitarla, pensarla, no pasar entero, estudiar después de esto que le estoy diciendo, vaya, indague, pregunte, no coma entero, no me crea a mí, pregunte, ejercite su mente, haga terapia reflexiva y verá cómo sus emociones, cómo sus pensamientos y cómo su memoria se expanden para poder tener una mejor vida. Tercera característica, María era una mujer analítica y osada. María no se escondió de los problemas, lo racionalizaba. Súbitamente se dio cuenta de que ese extraño que estaba ahí en su alcoba venía con un mensaje. Y lo más interesante que cuando leemos el registro bíblico es que el ángel entra, o ese extraño para ella entra, y él le dice, salve muy favorecida, alégrate mucho, bienaventurada, el Señor es contigo. ¿Quién se va a alegrar ante un invasor? Pero el ángel le dice, alégrate. ¿Qué mente permanecería tranquila delante de un extraño en un ambiente tan íntimo? ¿Ah? Pero en vez de sucumbir al miedo María y entrar en estado de shock, la joven se sumergió dentro de sí y comenzó a reflexionar sobre el significado del mensaje. María era analítica. No solamente era reflexiva, sino que era analítica. Por eso Dios decidió darle esa misión tan grande. ¿Cómo un adolescente podía tener estas características tan fuertes en su personalidad, con una autoestima tan alta, para que Dios la designara
con una misión tan maravillosa. El ángel le dice, María, no temas, eres una mujer elegida por Dios. Y le da una promesa, ese regalo maravilloso que cubriría a la humanidad, a la raza humana por generaciones de generaciones, y todo por gracia. María, en vez de enmudecer o salir corriendo a sus padres, ¿qué hizo? Volvemos y lo recordamos. Comienza a dialogar con este aparecido, ¿cierto? Y en lugar de negarse a tan impaciente demanda o pensar que era un delirio de su mente, la joven comenzó a preguntar. ¿Saben que el ángel yo creo que ni se imaginaba la respuesta? Pero al María ser reflexiva y analítica, la respuesta de ella no fue salir corriendo, no fue quitarse, no fue decir, no, no puedo, no, pónselo a otro. Su respuesta fue, cúmplase en mí su palabra. ¿Mm? Dejamos volar nuestra imaginación. ¿Será? Se levanta María al otro día y va y busca a sus padres. La Biblia no nos dice si tenía papá y mamá, pero pues dejemos volar un poco la imaginación. Y entonces María ahora se levanta y tiene que darle un mensaje a sus padres. Y tiene que decirle que el día anterior se le apareció un extraño que supuestamente es un ángel que le está diciendo que ella va a quedar embarazada gracias al poder del Espíritu Santo y que no hay problema, que ella, bien, su hijo es de Dios y la vida se le va a mejorar a todos porque va a tener el heredero del mundo, del universo entero. No es fácil, no es fácil. Ese hecho de que María viajara a buscar a Elizabeth fue una forma de escape de la sociedad. Ella sabía que su vientre iba a comenzar a crecer y cuando creciera le iban a comenzar a criticar. Ella utilizó la ida donde María como donde Elizabeth, su prima, como una forma de escape, de poder mirar a ver cómo solucionaba. Ahora, ella estaba en su comodidad y una misión que Dios le trae la saca de su zona de confort. Cuando a ti y a mí nos quieren sacar de la zona de confort, salimos fácilmente o comenzamos a pelear con el jefe que nos sacó el puesto, con el maestro que nos hizo perder la materia, con el papá que nos impuso una regla. Qué difícil es salir de la zona de confort. A María le tocó salir de la zona de confort. Aquella época no había aviones, ni trenes, ni buses. A pie. Comenzó una caminata que María tuvo que llevar por buen tiempo solamente por aceptar la misión que Dios tenía para ella. Qué interesante, ¿eh? A partir de ese momento, entonces, María comienza a atravesar los enormes valles del estrés. Tenía que mantenerse fuerte, un adolescente en esa época, con un mensaje tan grande. Pues de allí en adelante sus días tranquilos se terminarían, amigos. María debió atravesar episodios emocionales, sociables, impensables, peores de los que vivimos hoy. Recorrería los desiertos sociales, sería compañera de la soledad, migraría rumbo a Belén, huiría a Egipto, tendría que esconder a un hijo mucho más especial, como si fuera una superdotada. Y nosotros todavía nos quejamos hoy por nuestras vicisitudes y problemas. Apréndete esta frase que María la tenía muy clara. Quien vence sin riesgos, vence sin glorias. María aceptó ese desafío tan grande que Dios le había encomendado. Y la cuarta y última característica, María poseía una autoestima extraordinaria. La personalidad de María fue labrada por dolores inimaginables, alegrías inerranables y aventuras sorprendentes. Muchos ahí en su comarca, en su pueblo, en Nazaret, especularon por su embarazo. Y por eso, como les dije, ella aprovechó la salida de Belén ahora para irse al censo, para que no la vieran ahora naciendo su hijo. Y en pleno viaje María comienza a sufrir esos dolores de parto. Pero estaba lejos de las miradas intimidatorias, de las críticas, que a veces lastiman más que un dolor de parto. María vio nacer a su hijo, al Salvador del mundo, al que trae una misión especial a esta tierra, en un establo, con olor de estiércol como perfume y con el calor de los animales. Luego le tocó ir día tras día al desierto, el oasis, siempre estuvieron en las páginas de su historia y Dios era el que enjugaba sus lágrimas. María no se arrepintió de ser la elegida. ¿Por qué? Porque su alta autoestima le permitió ser feliz en el caos. Tú, mi querido amigo, ¿eres feliz en medio del caos? Ella era consciente que los perdedores ven las tempestades y retroceden. Ella era consciente que las crisis de salud, pandemia, económica, familiares, son para los perdedores que retroceden. Pero María, en la oscuridad del ambiente,
veía la oportunidad de cultivar. Una alta autoestima, querido amigo, te ayudará a ti, me ayudará a mí y nos ayudará a muchos de los que podamos comprender este mensaje a tener una emoción, un pensamiento y una creatividad diferente. María era feliz, feliz, en medio de que pudiera ser criticada, ser apedreada, que su esposo la dejara, era feliz. Y usted dice, ¿cómo sabemos que era feliz? Porque si usted lee más adelante allí, cuando María visita a Elizabeth, a partir del versículo 39, encuentra uno de los poemas más hermosos que es conocido entre la Iglesia Católica como el Magnificat. Es el momento en que María abre su corazón a Dios. Y cuando usted lee detalladamente, allí usted entiende que María era osada, analítica, reflexiva y tiene una autoestima alta. Yo no te lo voy a leer acá porque el tiempo corre, pero esa es la tarea para ti. Ahí, en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 39 en adelante, cuando María llega ante Elizabeth, ella exclama fuertemente, grandemente, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mira, engrandece mi alma. ¿Te acuerdas la palabrita que estudiamos? Su G. Engrandece mis emociones, mis pensamientos, ubica mi memoria, mis decisiones. Lo que está engrandeciendo María es su emoción para que ella pueda entender, como dice allí el registro bíblico, qué significa regocijarse en Dios su Salvador. Es interesante. Entonces usted preguntaría, ¿María era feliz? Sí, María era muy feliz. Y te voy a mostrar rápidamente, porque el tiempo corre lastimosamente, pero te voy a decir para María qué era ser feliz. Porque ustedes y yo tenemos un contexto de felicidad muy diferente. Para María ser feliz era contemplar la existencia de su creador en las cosas sencillas y anónimas. ¿Ah? Eso dice el Magnífico. Era tener la capacidad de reinventarse en el dolor. ¿Qué mejor ejemplo que María? Era administrar sus pensamientos a pesar del valle de las frustraciones. Era escribir los capítulos más importantes de la vida en los momentos más difíciles de su historia, atravesando cada crisis que enfrentaba. Era empezar todo de nuevo cada vez que fuera necesario. Era deslumbrarse con la lluvia y el sol. Era feliz por existir, por respirar, por amar, por soñar, por relacionarse. María era una mujer feliz. Ya les dije esto del Magnífica, deben leerlo. María llega a darle una sorpresa a su prima y ella es la que se lleva la sorpresa cuando la recibe con bendita o bienaventurada seas entre todas las mujeres. ¿Ah? Hay un revolucionario contenido y por eso quiero que ustedes lo analicen y lo estudien bajo esta métrica, bajo este concepto que hemos hablado hoy. Un revolucionario contenido en esas primeras palabras de María en el Magnífica. Es algo interesante. La pregunta es, y aquí quiero terminar con esto, ¿por qué hay un revolucionario contenido en esas palabras de María? ¿Por qué? Y yo se los voy a leer porque de pronto usted nunca haya tenido oportunidad de leerlo, pero dice así María en el capítulo 1, a partir del versículo 45. Y bienaventurada la que creyó, dice Elizabeth, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, engrandece mi suje, mis pensamientos, mis emociones al Señor. Y ahora habla de mi espíritu, que se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Ahora ya entiendes por qué todas las generaciones le dirían a María bienaventurada, por esas 4 características de su personalidad. Mira, lo que diferenciaba a María de las demás personas era esa intimidad sorprendente con el Dios en que ella creía. Ella era diferente, ella era muy diferente a los religiosos de su época, inclusive a los de estos tiempos. Muchos de los creyentes hoy en día están absorbidos por los rituales y tienen una relación fría y seca con el Dios en el que creen. Y yo te voy a decir algo aquí puntualmente hoy a ti. Si tú eres un creyente, seas católico, testigo de Jehová, adventista, pentecostal, si eres un creyente en Dios y asistes a tu iglesia, así sea por Zoom, sirves a tu Dios, quiero invitarte. Tu relación no puede ser una relación fría. Tu relación tiene que ser una relación íntima, inteligente con Dios. Porque aquellas personas que creen que si no se levantan en la mañana y hacen su culto, si no van a la iglesia el sábado o el domingo,
o si no toman tiempo para ser obedientes 100% a Dios, Dios los va a abandonar. Están siguiendo a Dios porque creen en la salvación por obras. Si tú crees que Dios te va a salvar, escúchame, si tú crees que Dios te va a salvar porque predicas, porque te madrugas todos los días, porque guardas todas las reglas, ¿tú crees que te vas a salvar por eso? Estás siendo salvo por obras y Dios no te quiere salvar por obras. María entendía la gracia de Dios. Y cuando María entendió la gracia de Dios, su deseo salía de su corazón, adorarlo, amarlo, aceptar los desafíos que tuvo ella que enfrentar, el estrés emocional, porque es que la vida espiritual no solamente se vive dentro de la iglesia, sino en el hogar también. ¿Cómo yo manejo las circunstancias, las dificultades? ¿O soy uno en la iglesia cuando predico, cuando sirvo al Señor, gloria a Dios y alabo a Dios? ¿O soy el mismo en la casa? María tenía una adoración clara. Ella sabía que era adorar a Dios. A mí me llama mucho la atención esta cita de un doctor que se llama Paul Dybdahl. Él es especialista en misiología, profesor de Walla Walla University. Una vez la leí, les cuento que a mí me impactó mucho. Me hizo reflexionar sobre lo que yo podría estar haciendo. Dice él, un error que hemos estado cometiendo, los cristianos, un error que hemos estado cometiendo en relación a la misión es que nos hemos enfocado más en predicar bien antes que en vivir bien. Somos felices predicando cada sábado. Que los hermanos nos aplauden y digan, wow, ¿cómo sabe de Apocalipsis? ¿Cómo sabe de santuario? Oh, ¿cómo explica la justificación por la fe? Pero ese mensaje no transforma nuestras vidas. Seguimos siendo irreverentes, irrespetuosos, inconstantes, faltos de carácter, vidas desordenadas. No nos importa mejorar nuestra autoestima, porque decimos eso es para loquero. Yo tengo a Cristo Jesús y Él me transformará. Mira, Dios quiere transformarte entero, espíritu, alma y cuerpo. Nos hemos enfocado más en predicar bien antes que en vivir bien. Qué interesante, ¿ah? Entonces, bajo la óptica de la sociología y la psicología, la frase que dice ella, engrandece mi sujé, mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, se llena de gozo en contemplar la bondad en Dios mi Salvador, revela una relación no ritual, sin barreras y distancias. Qué interesante esto. Es muy, muy, muy interesante. No quiero quitarles más de su valioso tiempo. Quiero que terminemos con un pensamiento y una reflexión. María fue elegida por Dios a una misión especial, como fue colocar en su vientre a Jesús, porque sabía que Jesús, cuando caminara en el ministerio que vivió de 3 años y medio, tendría que vivir pruebas difíciles. Y recuérdate que la Biblia dice que él fue tentado en todo, probado en todo, pero sin pecado. Pero que él tuvo que desafiar fuertemente las acechanzas del enemigo, tomar esa naturaleza de Adán para poder enfrentar. Pero esa parte emocional, ese tema de ser rechazado, de ser maltratado, de cuando a uno escupieron y lo golpearon, lo formó desde ese carácter que le dio su madre, María, porque Dios sabía que esta mujer con estas 4 características maravillosas, que dicho sea de paso, toda mujer debería tener esas características. Y si dice ser cristiana, debería tener esas características. Autoestima alta. Es importante. Ese es el mejor mensaje que Dios quiere dejarte hoy. La religiosidad y la espiritualidad basadas en una falta de razonamiento, de pensamientos, de emociones y una autoestima alta, no creo que sea muy agradables para Dios, porque lo hemos leído. Él quiere santificarte, espíritu, pensamientos, emociones y tu cuerpo. Queridos amigos, espero que este tema haya sido de mucha utilidad para ustedes. Algunos se conectarán después, lo verán en diferido. Para ustedes que lo han visto en diferido, pues espero que les pueda ayudar. Aquí tenemos personas conectadas. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tema. Es el momento para hacerlo, porque ya vamos a ir cerrando este espacio. Este espacio del seminario que nos ayuda a entender a través de la historia que nos contó Lucas de la vida de María, cómo ustedes y yo podemos llegar a tener pensamientos y una autoestima alta.
sigamos estudiando. Léete todo el Magnífica y te vas a dar cuenta que María tenía una agudeza, una hasta para la política. Habla de política ahí. Ah, interesante, una muchachita hace 2000 años, sin Google, sin redes sociales, sin universidades, pero tenía una agudeza para entender su entorno maravilloso. Era una mujer muy preparada emocionalmente y eso le sirvió para ella poder enfrentar esa misión tan grande que Dios le colocó. Desde Líder Brand este año vamos a querer trabajar por ustedes. Y si usted ve este video ahora o lo ve después, por favor, búsquenos allí en las redes sociales. Queremos que nos busquen en las redes sociales y vamos a dejar aquí nuestros datos rápidamente, porque queremos que nos busquen en Facebook, en Instagram o a ese número de WhatsApp. Toma nota de ese número de WhatsApp. Y si tú crees que desde Líder Brand podemos ayudarles en terapia, estamos dispuestos a apoyarles. Hoy solamente es un pequeño pincelazo de lo que es la raza humana comparado con la historia de un personaje como fue la Virgen María y cómo ella pudo ser valiente y enfrentar las situaciones. Pero si tú estás pasando momentos difíciles, ya que has tomado nota del teléfono y nos puedes buscar en redes sociales para contactarnos, si tú estás pasando momentos difíciles, búscanos. Queremos ayudarte. ¿Y cuánto nos van a cobrar? Es que gratis no hay nada en la vida. Eso es gratis. La emoción vale mucho más que cualquier inversión. Aquí estamos, queremos escucharlos. Escríbanos y vamos a poder tener con ustedes una terapia familiar sistémica donde ayudemos a organizar el sistema. La terapia familiar no es para gente loca. No le tengas miedo a eso. Muchas veces viene el esposo o la esposa a buscarnos o viene el hijo, a veces viene el hijo y dice, no, pues es que mi papá no quiere ir al loquero. No, espérate. Nosotros trabajamos con terapia sistémica. Y no es una persona que tenga el problema, es todo el sistema que necesita ser reparado. Haz de cuenta que tú tienes un aire acondicionado en la casa y quieres prenderlo y no te prende. ¿Qué vas a hacer con el aire acondicionado? ¿Lo botas? ¿No? ¿Revisas qué es? Probablemente puede ser que el control no tenga batería. El sistema no funciona porque hay una ficha que toca mover. Así funciona en terapia. Y estamos dispuestos en este año 2019 a apoyarles. Nos vemos pronto nuevamente en el Marcando Vidas. Vamos a tener un programa súper especial y deseamos que este resto de noche que ustedes tienen, este resto de día y este resto de año sea lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Esperamos que lo que hemos compartido el día de hoy sea de gran bendición y de gran aporte para sus vidas y para sus familias. Nos despedimos. Bye amigos. Una linda noche para cada uno de todos nuestros amigos que están allí detrás de las cámaras. Bye.